David, mi nombre es Ana Valeria Barca Muñoz, estoy en grado séptimo, tengo 12 años y hoy vengo a presentar Yo me pregunto y analizo. Entonces, sin decir más, continuemos. En esta actividad, a continuación, voy a dar respuesta a las preguntas que están planteadas en los pasos de interpreto, propongo y compruebo, las cuales son: en interpreto está: ¿cómo era la forma de vida de las personas en la Edad Media? Propongo: ¿cómo eran las formas de vestir, el transporte y la comunicación de las personas durante la Edad Media, la época prehispánica, la colonia y en la actualidad? Y por último, el compruebo: ¿por qué los cambios en la cultura han sido tan importantes para la humanidad? Inicio con el interpreto. ¿Cómo era la forma de vida de las personas en la Edad Media? En la Edad Media, también conocida como la medieval o de las tinieblas, comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano y acaba en 1472 con el descubrimiento de América. En la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es la forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basaba en la sociedad piramidal. Y todos sabemos que un sistema piramidal no es bueno, ya que los únicos beneficiados son el rey, la nobleza y el clero, ya que quienes hacían todo el trabajo por ellos eran los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los esclavos, quienes trabajaban día y noche para poder conseguir dinero por el cual poder vivir. Pero en ese entonces y en la actualidad, la clase alta se aprovecha de la necesidad de la baja para que hagan todo el trabajo por ellos y así poder beneficiarse, quienes ellos permitan o sus familiares. Para conocer mejor cómo era la forma de vida de estas personas, voy a dar algunas ventajas y desventajas de vivir en la Edad Media. Ventajas: se desarrolló un gran número de tecnologías específicamente para la actividad agrícola, tales como el molino de viento, de agua y la yunta de los bueyes. La sociedad medieval era muy conservadora, centrada en sus valores y más que nada en sus creencias religiosas. Las personas estaban en contacto con la naturaleza y fuertemente apegados a sus familias. Existían múltiples festividades para poder apaciguar el duro trabajo agrícola. Y por último, existían nuevas formas de dividir las tierras de formas iguales. Continúo con las desventajas. La desigualdad social que tenía la clase alta hacia la clase baja, por eso existía mucho la esclavitud. Existían muchas personas analfabetas en ese entonces, ya que el conocimiento no era habilitado para todas las personas. Las personas comunes no podían abandonar nunca su aldea, y aunque quisieran viajar, los peligros de los caminos eran mortales: el frío, los animales salvajes y los ataques de personas para robarlos. La comida no era rica ni saludable y enfermarse no era una opción, ya que la medicina estaba muy atrasada. El clima era terrible, volviéndose mortal para muchas personas debido a los grandes cambios climáticos. Como los pueblos vivían en guerra constantemente, te pedían enviar a la batalla tan solo con tus herramientas de labranza. Altos impuestos que no podían pagar todos con la misma facilidad que otros. Esto hizo que fuera una época muy difícil para algunas personas y la esperanza de vida era muy corta, ya que tenían que trabajar muy duro para poder satisfacer las necesidades del rey y la única manera de descansar prácticamente era la muerte. Continúo con la pregunta del propósito. ¿Cómo eran las formas de vestir, el transporte y la comunicación de las personas durante la Edad Media, la época prehispánica, la colonia y en la actualidad? Primero voy a iniciar con la Edad Media. Formas de vestir. En la Edad Media sus vestimentas eran parecidos a vestidos, los cuales tenían mínimas diferencias de la vestimenta de los hombres a la de las mujeres. Los hombres llevaban bragas, una blusa de textil ligero, calzas de tela, zapatos de cuerdas y a veces camisa. También utilizaban un sayo con un capucha. Los trajes de los reyes solían estar pintados de rojo o azul, junto con las mejores telas. Mientras que la vestimenta de las mujeres estaba compuesta por una camisa, una túnica o vestido, calzas y al igual que los hombres también usaban el sayo con capucha. Las mujeres de clase alta también estaban vestidas con las mejores telas y colores muy brillantes. Calzaban altos zapines, que era un calzado femenino que estaba sujeto al empeine con dos orejas de cuerda o tela. Ataban con cordón o, mejor dicho, son lo que se conoce hoy como sandalias de plataforma en la actualidad. Continúo con el transporte de la Edad Media. En la Edad Media no existían muchas formas de transporte. Estas eran a pie, a lomos de animales, caballos, mulas, camellos, etc.
o muchas veces en carruajes tirados por sus mismos animales en las pocas carreteras que había. Algunos que pertenecían a la clase alta viajaban en carruajes, ya que tenían que costearse uno, mientras que la clase baja viajaba muchas veces en los lomos de animales que tenían o a pie, pero esto era muy peligroso en aquella época. Comunicación en la Edad Media. Como la mayoría de las personas de esta época eran analfabetas, la imagen y la palabra hablada eran las principales formas de comunicación, ya que la lectura y la escritura eran un privilegio de quienes estaban en el poder, es decir, de sacerdotes y señores feudales. El periodismo comenzó con algunas personas denominadas blacks, que eran peregrinos que iban de posada en posada dando información verbal de todo lo que ocurría. Después nacieron las efemérides, que fue la primera forma de hacer prensa escrita, incluyendo todo lo ocurrido en un año. Continuó con la época prehispánica. Formas de vestir. En esta época, la diversidad de vestimenta fue aumentada, ya que cada persona dentro de la sociedad prehispánica vestía de acuerdo con su oficio y posición de la comunicación. A las personas del México antiguo les gustaba vestir a la moda, de diferentes tipos de joyas a piedras preciosas como la amatista, la turquesa, el jade y la obsidiana. Textiles hechos de telar, de cintura y bordados con hilos de colores, sandalias de ixtle, capas y tocados elaborados con pieles de distintos animales, entre otras cosas como grandes penachos de plumas, orejas y pectorales de jade. Los hombres. Las personas más sencillas vestían de ixtle, que es un material que viene del maguey. Su textura es rígida o tiesa, pero a la vez es muy duradera, por lo cual les permitía que su ropa aguantara las largas jornadas de trabajo en el campo bajo el sol, ya que sembraban, haciendo caminos o construyendo pirámides. También utilizaban un baguero o taparrabos, que es un fragmento de tela con forma rectangular que se amarraba a la cintura y cubre la parte inferior del cuerpo masculino. En cambio, los gobernantes, los nobles y los sacerdotes podían utilizar materiales más suaves como el algodón. Obviamente, estas telas eran más caras y no todas las personas podían adquirirlas, y en algunos casos podían utilizar una tilma o capa sobre sus ojos. Mujeres. Algunas mujeres vestían huipiles, también llamados hipiles, que cubrían el torso femenino con diferentes orificios para pasar la cabeza y otros a los lados para permitir que salgan los brazos. Estos podían ser cortos y llegar a las rodillas, o también podían ser largos hasta los talones. Otra versión de este es el quexquemitil, que tiene más bien una forma horizontal. También había una prenda que se parecía a lo que nosotros llamaríamos una falda, que se conocía como enredo, normalmente elaborada en piel o pelaje de algún animal, como las que hoy todavía se utilizan en algunas partes del mundo. El enredo se colocaba alrededor de la cintura de la mujer, se plegaba y se amarraba como una falda o cinturón. A las mujeres que se les consideraba diosas o de alto rango se les veía seguir utilizando el quexquemitil. También las prendas que utilizaban se componían de materiales más suaves como el algodón. Continuó con el transporte. En esta época no contaban con vehículos con ruedas y animales de tiro, así que el medio de transporte más común fue el de ir a pie, pero cuando necesitaban llevar productos de un lado a otro, utilizaban cuerdas apoyadas en la frente, conocidas como mecapal, que sostenían armazones, que fue una técnica útil para recorrer veredas, pero para poder trasladarse mejor junto con sus mercancías y con mayor seguridad por los canales de la Gran Teotihuacán, los mexicas fabricaron un medio de transporte muy eficaz llamado acayes o canoas, que fue de gran ayuda como medio de transporte. Continuó con la comunicación. Las personas de esta época de la prehispánica varían un poco más, ya que en ese entonces se podía comunicar por medio de la imagen, la palabra hablada, la enseñanza, los gestos, algunos tipos de sonidos, el arte, los diferentes tipos de escritura como escritura pictográfica, signos ideográficos y fonéticos, los bailes o rituales, entre otros tipos de lenguajes corporales. La colonia. Formas de vestir. Se caracteriza por recibir una influencia directa de la moda europea del siglo XV, XVI y XVII, a través de los conquistadores y colonizadores que se trasladaron a América. Uno de los factores por el cual se caracteriza la moda en la colonia es porque en esa época las vestimentas eran muy extravagantes y la variedad de trajes como forma de diferencias sociales, pues permitían distinguir culturas, lugares de procedencia, razas o estatus social. Los hombres. Algunos hombres criollos solían utilizar con manzas, calzas y botas de altas cuerdas de venado. Lucían la clásica golilla y una faja para ajustar el jubón.
Por su parte, los esclavos llevaban camisola de algodón, parecido a una camisa. Esta muda no era muy típica en las haciendas y plantaciones. En el caso de los caballeros de alta sociedad, su atuendo se conformaba por pantalones angostos o polainas, capas o paños, sacos de levita, camisas con volados, corbatas que terminaban en flecos y en cascos puntuales gorgueros. Al igual que las mujeres, los hombres destacaron accesorios como el pañuelo, la galera y el bastón con puño de metal, los cuales eran típicos de la época. Las botas adornadas con engarces de plata eran las más frecuentes. Los hombres de alta sociedad tenían algunos trajes como exclusivos para esas personas. La forma de los diseños que tenían los trajes de los hombres se caracterizaban por estar más dirigidos hacia lo rectangular. Mujeres. Las mujeres de las clases más bajas vestían con trajes mucho más sencillos que solían estar elaborados con telas de algodón. Dependiendo de la zona climática podían también confeccionarse prendas con lana, de oveja o de llama, como era el caso de los ponchos. Las mujeres campesinas solían usar atuendos que recuerdan la sencillez del quitón griego. En el caso de las criadas negras debían llevar vestidos de manga larga, sin adornos y que taparan el cuello a los pies. Las damas de la alta sociedad siempre tenían las tendencias más recientes, ya que habían algunos trajes que eran exclusivos para ellas que las campesinas no podían usar. También utilizaban la mejor calidad de la tela en los diferentes climas. Solían usar faldas anchas y largas, blusas de encaje o lino y enaguas bordadas a veces. También solían usar algunos accesorios como los abanicos, mantillas, sombrillas y zapatos con hebillas de plata. En ese entonces estaba de moda el estilo acuchillado, que consistía en dejar visible el forro de la prenda o colocar debajo una tela distinta del diseño para que la mujer pudiera mostrar. El vestido de las mujeres tenía una forma de reloj de arena. Transporte. En la colonia no existe ningún medio de transporte. Por eso antes de la llegada de los españoles, los habitantes se transportaban a pie. Cuando ellos llegaron a colonizar, no fueron los únicos que se sorprendieron, ya que vieron que en América no había ningún medio de transporte o animales domésticos, así como en Europa. Así que ellos mismos se encargaron de invadir e intentar quedarse con todo, y no solo eso, comenzaron a transformar América como a ellos les parecía. El primer paso fue traer animales domésticos de donde ellos provenían, para la ayuda del transporte de personas o para cargar. Pero uno de los animales que más se encargaron de traer fueron los caballos, ya que en esa época eran uno de los principales medios de transporte e inspiraba temor entre los indios. A comparación de los demás animales, el caballo era considerado superior, mientras que las mulas, los burros, los camellos, los perros, los bueyes y las vacas servían para el transporte o para cargar en diferentes épocas del año. Después trajeron la rueda, en donde llegaron las carretas, los coches y los carruajes. Todos estos eran impulsados más que todo por caballos. Algunas personas los impulsaban con otros animales como las mulas, los burros, los bueyes y las vacas. También otro medio de transporte es en el que los españoles llegaron a América, el barco. La comunicación. Como en esa época aún no se le había ocurrido a alguien, no se le ocurrió, pero no sabía cómo realizarlo, y aún no había nacido ninguno de los inventores de lo que hoy conocemos como la televisión, el computador, el internet, el celular, etc., no se habían inventado. Pero lo que sí se había inventado eran las cartas y algunos medios de transporte. El problema era que debían esperar mucho tiempo, ya que los medios que viajaban en las cartas eran muy lentos. Iban en barco o eran llevadas por un cartero llamado chasqui, que viajaba a caballo. Pero antes de la llegada de los españoles, el lenguaje en América era parecido al de la época prehispánica, pero durante o después de la colonización, gracias a los españoles, las personas comenzaron a comunicarse por el habla, la escritura a mano, la imagen, entre otros. Pero esto no quiere decir que todos los indígenas hayan dejado atrás sus costumbres, puesto que ellos siguieron comunicándose a su manera. Me refiero a la imagen, la palabra hablada, la enseñanza, los gestos, la escritura a mano, como escritura pictográfica, signos ideográficos y fonéticos, los bailes o rituales, entre otros tipos de lenguajes corporales. La actualidad, formas de vestir. En la actualidad existen muchas personas y máquinas que ayudan para la elaboración de la ropa, bien sea femenina como masculina, o también están los diseñadores, que son los que inventan las nuevas tendencias, ya que estos tienen un buen sentido de la moda, así parezcan algunos diseños ridículos. Puesto que la ropa hoy en día varía mucho según el gusto y personalidad de la persona que va a utilizarla, porque ahora no solo nos viste, sino representa cómo somos.
y es por eso que los diseñadores se basan mucho en diferentes estilos para crear algo nuevo e innovador, con el objetivo de que a las personas que utilizan un estilo parecido les guste y tengan puesto su diseño. Muchos de estos estilos son el minimalista, el maximalismo, el vanguardista, el bohemio, el urbano, el sporty, el naif, el preppy, el alternativo y por último, pero menos importante, el andrógino. Estos 10 estilos, por decir así, son por los cuales se componen los demás. Al igual que con las telas, existe una gran variedad de telas hoy en día. Una pequeña fracción de estas son el algodón, el poliéster, el lino, la lana, la seda, el nylon, la licra, el cuero o la piel de animales. Estos, en mi opinión, son unos de los más usados. Esto no quiere decir que no sean los únicos, ya que como en los estilos de ropa, la tela también varía mucho en las épocas del año. Hombres. A comparación de las demás épocas, en la actualidad se han creado diversos tipos de estilos, puesto que el hombre se viste según su gusto, personalidad o qué quiere representar con su vestimenta. Algunos de estos estilos son el natural o el casual, el clásico, el tradicional, el elegante o sofisticado, el romántico, el seductor, el creativo, el dramático, el sport, el urbano, el chic, el deportivo, entre otros varios estilos que varían demasiado. La vestimenta de los hombres, sin importar qué estilo usen, la mayoría se compone de una camisa o saco, manga larga, corta o sin manga, diferentes tipos de pantalones, pueden ser cortos o largos, pantalonetas, ropa interior, medias de diferentes tamaños, diversos tipos de zapatos, overoles, sudaderas, trajes de baños, pijamas, entre otros. Esa es la base para la vestimenta del hombre, que varía para la época del año, ya que algunos accesorios podrían ser un reloj, gafas de sol, una cartera, un bolso, una mochila o un canguro, bufandas, corbatas, correas, una gorra o un sombrero, un pañuelo, anillos, etc. Las mujeres. A diferencia de los hombres, las mujeres tienen mayor cantidad de estilos por lo cual identificarse. Algunos de estos estilos son parecidos a los de los hombres, los cuales son el natural o casual, el clásico, el tradicional, el elegante o sofisticado, el romántico, el glamuroso, el creativo, el dramático, el sport, el urbano, el girly, el deportivo, sin contar más, ya que la mujer tiene más variación de vestimenta que los hombres, por eso tiene más estilos a su vez. La vestimenta usual de la mujer trata de una camisa o saco, pueden ser ombligueros normales con manga larga, corta o sin manga, top o brasier. Diferentes tipos de pantalones, pueden ser cortos o largos, pantalonetas, ropa interior, medias de diferentes tamaños, diversos tipos de zapatos, enterizos, vestidos de diferentes tamaños, overoles, sudaderas, trajes de baños, pijamas, entre diferentes tipos de mudas. Pero esta ropa se podría decir que es la más común de ver en las mujeres, sin importar su estilo o la época del año. La mujer, a comparación de los hombres, tiene más accesorios para usar, por eso nos tardamos más en arreglarnos. O también la mayoría de las mujeres se maquillan un poco. La mayoría de estos son un reloj, gafas de sol, una cartera, un bolso, mochila o canguro, bufandas, correas, una gorra o un sombrero, pañoletas, tacones, joyería como collares, aretes, pulseras, tobilleras, hebillas, balacas, anillos, etc. A comparación a las demás épocas, la actualidad ha sido la época con más medios de transporte, sin contar los mismos transportes de las anteriores, que son a pie, a lomos de animales o muchas veces carruajes tirados por animales como las mulas, los burros, los camellos, los perros, los bueyes y las vacas, que en esa época servían para el transporte o para cargar en diferentes épocas del año, en barco, etc. Ahora, en la actualidad, el transporte se puede dividir en tres: el aéreo, el terrestre y el acuático. Transporte. A comparación a las demás épocas, la actualidad ha sido la época con más medios de transporte, sin contar los mismos transportes de las anteriores, que son a pie, a lomos de animales o muchas veces en carruajes tirados por animales como las mulas, los burros, los camellos, los perros, los bueyes y las vacas, que en esa época servían para el transporte o para cargar en diferentes épocas del año, en barco, etc. Ahora, en la actualidad, el transporte se puede dividir en tres: el aéreo, el terrestre y el acuático. Primero voy a comenzar por los transportes aéreos. En estos están el helicóptero, el avión, la avioneta, el globo aerostático, el dirigible o zeppelin, el parapente, el paramotor, el teleférico, el ultraliviano o ultraligero y por último, pero más importante, el cohete. Continúo con el transporte terrestre. Estos son
la bicicleta, el velocípedo, el monopatín, las patines, la patineta, el cuatriciclo, la cuatrimoto, el automóvil, el autobús, la camioneta, la motocicleta, el tractor, el camión, el mototerreno, el remolque, el tren, el metro, el ferrocarril, entre otros. Ya por último, pero no menos importante, está el transporte marino. Entre esos están la lancha, el barco, el buque, el velero, la canoa, el kayak, el submarino, la moto acuática, la balsa, el piragua, el yate, etc. Continúo con la comunicación. La comunicación hoy en día es mucho más fácil, ya que seguimos manteniendo la mayoría de las comunicaciones que antes teníamos, como la imagen, la palabra hablada, la enseñanza, los gestos, algunos tipos de sonidos, el arte, algunos de los diferentes tipos de escritura, como escritura pictográfica, signos ideográficos y fonéticos, los bailes, entre otros tipos de lenguajes corporales. La comunicación de hoy en día yo la voy a dividir por oral, escrita, arte y tecnológica. La comunicación oral la podemos encontrar cuando hablamos, enseñamos, en discos, cassettes, en mensajes de audio, etc. La comunicación por escrito la encontramos en periódicos, cartas, libros, historietas, mensajes de texto, etc. La comunicación por medio del arte se puede hallar por medio de la arquitectura, el teatro, la escultura, la pintura, la música, la danza, la poesía, la literatura, entre otros. La comunicación tecnológica, esta, en mi opinión, es una que la podemos usar diariamente y la estamos haciendo, ya que la encontramos en las redes sociales, en videos, en el cine, correos electrónicos, etc. Y por último, el compruebo. ¿Por qué los cambios en la cultura han sido tan importantes para la humanidad? Los cambios en la cultura han sido muy importantes para la historia de la humanidad, ya que si estos cambios no se hubiesen hecho, la historia de la humanidad sería diferente, puesto a que el hombre, gracias a los cambios en la cultura, esta nos ha contribuido con nuestras habilidades cognitivas, la capacidad de fabricar y usar herramientas, de razonar y generar pensamientos simbólicos, de innovar, etc., ya que nos hemos estado acoplando a diferentes circunstancias. Y si estos cambios no se hubiesen hecho o sucedido por un motivo u otro, seguiríamos como lo estábamos al inicio, sin ninguna de las cosas que nos rodean en nuestro diario vivir o conocimiento. Hasta luego, profesor. Espero que le haya gustado mi actividad de Yo me pregunto y analizo. Te digo, bye bye. Los hombres. Algunos hombres criollos solían utilizar jubón con mangas, calzas y botas de altas cuerdas de venado. Lucían la clásica golilla y una faja para ajustar el jubón. Por su parte, los esclavos llevaban camisola de algodón, parecido a una camisa. Esta muda no era muy típica en las haciendas y plantaciones. En el caso de los caballeros de la alta sociedad, su atuendo se conformaba por pantalones angostos o polainas, capas o paños, sacos de levita, camisas con volada. Hombres. A comparación a las demás épocas, en la actualidad se han creado diversos tipos de estilos, puesto que el hombre se viste la máscara. Las mujeres, a diferencia de los... ¡Busca berraca! Lo burro.